leyendo la Biblia en 6 meses. No voy a pedir que levantemos la mano, pero sé que muchos estamos leyendo la Biblia en 6 meses. Ya hemos acabado el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ya estamos empezando en el 6º, que es Josué. Hoy vamos a ver un poco de historia de lo visto hasta ahora para entender el contexto mejor. No el contexto de todo, que sería amplísimo, sino el contexto en cuanto al tema de hoy, que es la tierra prometida. En todo este periodo que hemos leído hasta ahora, los que estamos haciendo esta lectura de la Biblia en 6 meses, se habla de la tierra prometida, pero no es hasta Josué, el 6º libro, en el que se llega allí, se llega a la tierra prometida, podríamos decir que de una forma permanente. Y quiero explicar esto para que tengamos una visión general de estos 5 primeros libros antes de entrar de lleno en Josué. Además ocurre que los miércoles a las 6 de la tarde tenemos discipulado, los miércoles a las 6, y este es un asunto que se planteó en esta semana pasada, en el último discipulado, en la última clase, y que quiero aclarar. Para ello vamos a empezar con Abraham. Abraham fue el primero en recibir la promesa de la tierra prometida. A ver, esto que es nuevo, es que me lo acaban de dar, es nuevo y no sé yo esto cómo va. Ahora ha cambiado. Muy bien, vamos a leer, para empezar con Abraham, en Génesis 12, los versículos 1 y 7. Dice así: ahora bien, Yahvé había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y apareció Yahvé a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. Amén. Bien, aquí por no leerlo todo tenemos estos 2 versículos. Tenemos estos 2 versículos, como digo, el versículo 1 y el versículo 7, que nos recuerdan esa promesa de Dios a Abraham. Sabemos que Abraham salió de su tierra, donde él vivía, de Ur de los Caldeos. Salió él junto con toda su familia, también con su padre, Taré, y salió en dirección a Canaán, que es la tierra prometida, ¿verdad? Pero a mitad camino, en Harán, que es un lugar en el que estuvieron viviendo un tiempo, su padre murió y entonces siguieron hasta Canaán el resto de la familia, y tras recorrer Canaán de punta a punta, en Siquem, Abraham levantó un altar. ¿Podéis poner el mapa? Ahí, muy bien. Aquí tenéis este mapa para que os hagáis una idea del recorrido que realizó Abraham con su familia. No era un recorrido fácil. Gracias. No era un recorrido fácil si pensamos en los medios de transporte de entonces, si pensamos la cantidad de gente que iba, si pensamos que también iban con ganado, lógicamente iban andando, y también si pensamos que todo aquello que recorrían prácticamente es desierto. El primer tramo del recorrido es lo que en la actualidad es Jordania. Si recordamos, el miércoles hablamos en Apocalipsis sobre el río Éufrates, y ese es el río que siguió Abraham desde el punto 1, que lo tenéis aquí abajo, donde estaba Ur de los Caldeos, en el punto 1, hasta el punto 2, que es donde se establecieron un tiempo, en Harán, que es también donde falleció su padre, Taré. Esta zona, la zona de este lado del río, antes de entrar en la tierra prometida, se llama Transjordania, y la otra parte se llama Cisjordania. Es decir, bajaron después hasta Canaán, que lo tenemos
En el mapa, en este lado, si nos damos cuenta, Canaán ocupaba todo lo que hoy en día se llama Cisjordania, lo que se llama Gaza, porque es toda la zona desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, toda esa zona. Entonces bajaron hasta Canaán y en Siquem, que ya es la tierra prometida, es donde levantó un altar, el altar que hemos leído antes. Vamos a ver el texto de nuevo. Dice de nuevo, vamos a leerlo porque es importante. Ahora bien, Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y apareció Yahvé a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. Ahora, ¿a quién dice Dios que le va a dar la tierra prometida? Lo tenemos aquí subrayado. A tu descendencia, a tu descendencia. Pero debemos saber que en hebreo se utiliza la misma palabra para decir descendencia o para decir simiente o para decir linaje. De ahí que en diferentes traducciones de las Biblias, en unas ponga a tu descendencia daré esta tierra, en otras ponga a tu simiente daré esta tierra. Probablemente, si tenéis diferentes traducciones de la Biblia, lo vais a encontrar con eso, que en unas pone a tu descendencia, en otras pone a tu simiente, y en ambas está bien. Ahora, ¿por qué insisto en esto? Porque cuando Dios promete que a tu descendencia o a tu simiente daré esta tierra, la promesa de Dios va mucho más allá que a referirse solo a repartir un trozo de tierra a una serie de personas, ¿verdad? Porque esas mismas palabras que garantizaban un trozo de tierra al pueblo de Israel estaban garantizando al mundo la venida de nuestro Salvador. La simiente que iba a recibir la tierra no era solo una referencia a esos incontables descendientes de Abraham, que sabemos que hemos leído, que dice que tu descendencia será como las estrellas de los cielos o como la arena del mar, ¿verdad? Sino a uno en particular. Se refería también, además, se refería a Jesús. Y esto que puede parecernos extraño, porque siempre pensamos en el aspecto literal del texto y en esa descendencia de Abraham, de hijos, de nietos, de bisnietos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Fijaros en qué forma, para que lo entendamos, nos lo aclara Pablo. En Gálatas 3:16 dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a sus descendencias en plural, como de muchas, sino como de una en singular. A tu descendencia, la cual es Cristo. Nos enseña Pablo. Y es que la tierra iba a ser su campo de trabajo, iba a ser el campo de trabajo del Señor, donde iba a edificar, donde iba a construir nuestra salvación. Y por lo tanto, el Señor vinculó esa promesa de la tierra al pueblo de Israel con la promesa del Salvador. Y selló todo esto. Todo lo que dijo lo selló con un pacto que se conoce como el pacto de la circuncisión, del que hablaremos otro día. Y no solo eso, no solo le hizo la promesa de la tierra prometida a Abraham, sino que más adelante en Génesis 26 y en Génesis 28 se la hizo también a Isaac y a Jacob. Pero fijaros, parecía algo inminente, pero sin embargo transcurrieron los años y la promesa no llegaba. Abraham no tomaba posesión de la tierra prometida. Y fijaros cómo lo relata en el Nuevo Testamento Lucas, citando las palabras del mismo Esteban antes de morir. Pero no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie. Y cuando él no tenía un hijo, prometió dársela en posesión y a su descendencia después de él. Antes de seguir, me gustaría que a lo largo de la exposición de la palabra nos fijemos en dos cosas que estuvimos hablando el miércoles durante el discipulado. Lo primero es que debemos de diferenciar el contexto histórico de la enseñanza privada para nuestra vida, para la vida de cada uno. No podemos
mezclarlo todo. Una cosa es lo que vivió Abraham, o lo que nos enseña la Biblia que vivió él, y otra es la aplicación para nuestra vida, y debemos de aprender a separarlo. La segunda cosa en la que quiero que nos fijemos es en que las promesas de Dios no tienen por qué ser inmediatas. Las promesas de Dios son sí y amén, pero no tienen por qué ser inmediatas y debemos de saber esperar el tiempo de Dios. Fijaros lo que dice el texto que tenemos en la pantalla. Abraham no poseía tierra en Canaán ni para asentar un solo pie. Ya estaba allí, pero no tenía tierra, hasta el punto de que tuvo que comprar tierra a un heteo en Hebrón para poder enterrar a su esposa Sara cuando falleció. Estaba en la tierra prometida, pero no había tomado posesión de ella. Fijaros lo que dice Génesis 23. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva del campo de la Macpela, frente a Mamre, que es Hebrón, en tierra de Canaán. Estaba allí, estaba en la tierra prometida, pero no tenía tierra. Y el campo y la cueva que estaba en él fue escogido como posesión de Abraham, como propiedad de sepultura procedente de los hijos de Het. Es decir, si leemos la historia completa, no tenemos tiempo ahora, pero si la leemos en casa, veremos que la gente de allí, como respetaban a Abraham, como lo tenían como un hombre de Dios, y no tenía tierra, no tenía dónde enterrar a su mujer, decidieron regalarle esa cueva. Pero Abraham no lo aceptó. Y indagando y enterándose del valor de la cueva, enterándose de que costaba 400 siclos de plata, que son aproximadamente 5 kilos de plata, entonces era mucho dinero, él decidió comprarla, no aceptó el regalo y decidió comprarla. Esa fue su primera posesión allí. No tenía ni dónde enterrar a su mujer a pesar de que vivía allí. Pero la historia no queda ahí. Tiempo después hubo una segunda hambruna e Isaac tuvo que huir de Gerar, que está en la actual Gaza, donde gobernaban los filisteos, y allí le dejaron acampar. Los filisteos le dejaron acampar, él prosperó muchísimo, tenía campos, tenía ganado, había excavado numerosos pozos que suministraban agua a todo el mundo, pero los filisteos tuvieron envidia de la prosperidad que Dios le daba a Isaac y entonces le obligaron a irse. Dice Génesis 26, dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. E Isaac se fue de allí y acampó en la vaguada de Gerar y habitó allí. Es decir, donde había ido Isaac a vivir por causa de la hambruna, era la actual Gaza, que en aquel entonces era la tierra de los filisteos, pero que formaba parte de Canaán, formaba parte de la tierra prometida por Dios, la actual Gaza, ¿verdad? Pero la tierra prometida, a pesar de que ellos estaban ahí, todavía pertenecía a otros. Los filisteos lo echaron de allí, taponaron sus pozos, y tiempo después, Jacob y los israelitas se tuvieron que separar físicamente de la tierra prometida cuando otra hambruna, una tercera hambruna, se propagó por Canaán y los obligó a emigrar a Egipto en tiempos de José, que todos conocemos. Y ahí se establecieron en una región que se llama la región de Goser. Estuvieron allí 430 años y los israelitas se convirtieron en esclavos de los egipcios. Al cambiar el gobernante después de José, el nuevo gobernante los esclavizó. Entonces, por un lado, estaban sujetos a esa esclavitud, a estar prisioneros, por así decirlo, de Faraón, ¿verdad? Y por el otro lado, pues había un desierto muy grande que los separaba de la tierra prometida por Dios. Entonces sabemos que por medio de Moisés, Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, les liberó de Faraón y les guió por el desierto hasta la tierra prometida. Cuando durante la travesía por el desierto llegaron al monte Sinaí, Dios hizo un segundo pacto con ellos
Antes era el pacto de la circuncisión, ahora era el pacto de la ley, y ese pacto iba a gobernar la vida de Israel en la tierra prometida hasta la venida del Señor Jesucristo a salvarnos. Si recordáis, los que estáis siguiendo el plan de lectura, en Cades Barnea, Moisés envió a 12 espías con la misión de explorar la tierra prometida y ver cómo era y de qué manera pues, ellos podían entrar. Y cuando regresaron, dieron un informe que al pueblo les asustó. Ellos decían que en esa tierra prometida, esa tierra que Dios les había prometido, pues había una gente muy fuerte, que eran como gigantes, que a su lado ellos parecían como langostas, que había ciudades fortificadas, que era imposible entrar en ellas, y entonces propusieron volver a regresar a la esclavitud de Egipto. Preferían volver a la esclavitud de Egipto en lugar de tener que entrar en esa tierra que Dios les había prometido, pero que tenían que luchar con gente que era más poderosa que ellos. Esto nos lo recuerda Números y dice, aquí está el pueblo hablando, ¿para qué nos trae Yahvé a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros pequeños sirvan de presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y cada cual decía a su hermano, pongamos un caudillo y regresemos a Egipto. Menuda actitud, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿será posible que a nosotros nos ocurra igual? Dios les había prometido una tierra en la que vivirían para siempre, una tierra rica, una tierra en la que fluía leche y miel. Pero los israelitas, en lugar de creer en la promesa de Dios, creían en lo que veían con sus ojos. Y eso estaba retrasando el cumplimiento de la promesa de Dios. Mirad, tenemos que hacer caso a lo que Dios nos dice y no a lo que nuestros ojos nos dicen, no a lo que vemos, sino a las promesas de Dios. El caso es que Josué y Caleb, que también habían ido a reconocer la tierra, exhortaban al pueblo a seguirles a ellos para entrar en la tierra prometida. Es decir, 10 estaban en contra de entrar en la tierra prometida y tenían miedo, pero 2 decían, no, es la tierra prometida por Dios. Y les hablaban al pueblo en estos términos. Y Josué ben Nun y Caleb ben Jefone, que eran de los que habían explorado la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la asamblea de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para explorarla es tierra extremadamente buena. Si Yahvé se agrada de nosotros, Él nos introducirá en esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Pero no rebeléis contra Yahvé ni temáis a la gente del país, porque serán como nuestro pan. Su defensa se ha apartado de ellos y Yahvé está con nosotros. No les tengáis temor. Fijaros de qué manera defendían Josué y Caleb lo que ellos entendían de parte de Dios. Ellos defendían esa promesa de Dios. No se dejaban guiar por lo que estaban viendo, ¿no? Nos damos cuenta qué visiones tan diferentes, qué visiones tenían los 10 y los 2. Los 12 espías que envió Moisés a reconocer la tierra prometida, conocían la promesa de Dios, por eso fueron a reconocerla. Los 12 conocían la promesa de Dios. Pero 10 de ellos, al ver a los habitantes de la tierra, a ver a la gente tan fuerte que vivía allí y las fortalezas que tenían, se olvidaron de Dios y se olvidaron de lo que Dios les había dicho, de lo que Dios les había prometido y decidieron que no debían de entrar en la tierra prometida. ¿Os imagináis vosotros que Dios nos prometa algo, que Dios nos diga algo, que Dios nos diga que entremos donde sea, en una casa que nos ha prometido, en un país diferente, y le digamos a Dios que no? No solo estaríamos desobedeciendo a Dios, sino que le estaríamos llamando mentiroso. Estaríamos diciendo, no, tus promesas no son verdad. Dios les había dicho que esa era su tierra y que era una tierra buena.
en la que fluía leche y miel, que se la daba en posesión. Pero ellos decidieron no entrar. ¿Será que nosotros podemos ser también tan duros de cabeza, tan tercos, ¿verdad? Y no creer las promesas de Dios. Pero si no creemos las promesas, repito, no solo le desobedecemos, sino que le estamos llamando mentiroso. Cuidado con esto. Fijaros en el texto qué visiones tan diferentes las de los 10 espías que no creyeron a Dios y las de Josué y Caleb. Todos conocían las promesas de Dios. Los 12 entraron en la tierra prometida. Los 12 vieron exactamente lo mismo, pero 10 creyeron más en lo que veían sus ojos que en lo que Dios había prometido. Y tuvieron miedo. Pensaron que los habitantes de esa tierra se los iban a comer. Sin embargo, mirar el texto, lo que dice Josué y Caleb. A pesar de lo que vieron, no se olvidaron de la promesa de Dios y dijeron todo lo contrario de lo que decían los otros 10. Josué y Caleb dijeron, serán como nuestro pan. Serán como nuestro pan. Es decir, nos los vamos a comer nosotros a ellos, porque Dios está con nosotros. Vemos qué actitudes tan diferentes de los 10 que no creyeron a Dios y los 2 que sí creyeron a Dios. El caso es que por este y otros motivos sabemos que Dios castigó a los israelitas, los castigó por haber dudado de Él y por desobedecerle, y toda esa generación rebelde, los que eran mayores de 20 años, todos murieron en el desierto y no entraron en la tierra prometida por Dios. Estuvieron vagando por el desierto del Sinaí durante aproximadamente 40 años hasta que el último de los que no había creído a Dios murió. De esa generación solo entraron Josué y Caleb, nadie más. Incluso Dios prohibió a Moisés la entrada en la tierra prometida por causa de las duras palabras que pronunció y de esa imprudencia que mostró en Meriba cuando Dios le dijo que le hablase a la roca y que de la roca manaría agua, y él en lugar de hablar a la roca la golpeó 2 veces con su vara. Dios no le había dicho que la golpease, le habría dicho que la hablase. Ahora, a pesar de que desobedeció a Dios y la golpeó, de la roca brotó agua. ¿Por qué? Porque por culpa de Moisés Dios no iba a dejar a su pueblo con sed. Pero Moisés pagó por lo que hizo. Y Dios le dijo, pero Yahvé dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme a vista de los hijos de Israel, no introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Mirad, lo que Dios nos dice es lo que debemos de hacer. Que no se nos ocurra improvisar. Si no sabes lo que tienes que hacer, espérate a saberlo. No hagas nada, no te muevas. El caso es que Dios permitió a Moisés que guiara al pueblo de Israel solo hasta la entrada de Canaán, hasta la llamada Transjordania, y ahí se establecieron ya 2 tribus y media, a pesar de que Canaán quedaba al otro lado del río Jordán. Solo tenían que cruzar el Jordán y establecerse, pero claro, las 2 riberas de un río, las 2 son fértiles. Entonces 2 tribus y media dijeron, no, nosotros nos quedamos aquí hay pasto para nuestro ganado, aquí podemos vivir bien, no cruzaremos tampoco a la tierra prometida, y se quedaron 2 tribus y media ahí. ¿Será posible también que nos suceda esto? Que cuando estamos a punto de alcanzar la bendición, que solo nos queda cruzar el río, renunciemos a ella. ¿Será posible que cuando estemos a punto de alcanzar nuestra tierra prometida particular nos conformemos con lo que tenemos y no demos un paso más? No nos movamos en la dirección que Dios nos ha mandado movernos porque estamos
acomodados. El caso es que al final del Pentateuco, Dios le dijo que no iba a entrar en la tierra prometida a Moisés, pero le permitió verla, le permitió ver desde lejos la tierra prometida, desde la cima del monte Nebo, que es el lugar en el que murió, como diciéndole, esto que ves es lo que te has perdido. Esto que ves es lo que te prometí, pero no vas a entrar. Allí muere Moisés sin haber cruzado el río Jordán, y entonces el nuevo líder es Josué, y la nueva generación de israelitas se prepara en esas llanuras, que son las llanuras de Moab, y esperan allí las instrucciones de Dios mientras guardan luto por la muerte de Moisés, esperan esas instrucciones para tomar la tierra prometida siguiendo las instrucciones de Dios. Ellos van a ser, esta nueva generación van a ser como el filo de la espada del Señor que va a utilizar para conquistar, ahora sí, conquistar de verdad, conquistar de una forma definitiva la tierra prometida y distribuir la tierra, ¿verdad? Y fijaros, aunque la promesa estaba tardando, Dios no hace promesas falsas. A veces nos desesperamos por la tardanza, pero Dios no hace promesas falsas, y en este caso, como siempre, pues todo estaba listo, todo estaba preparado para tomar de una forma definitiva, podríamos decir, porque habían habido intentos, la tierra prometida. Es interesante saber que el nombre original de Josué es Oseas, que significa salvación, pero Moisés lo amplió a Josué, que significa Jehová es salvación. En Números 13, cuando da la lista de los nombres de los que entraron en la tierra prometida para espiarla, para ver cómo era aquello, dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a explorar la tierra. Y a Oseas ben Nun, Moisés le puso por nombre Josué. Es decir, pasó de llamarse salvación a llamarse Jehová es salvación. Otra curiosidad de su nombre es que 1000 años después, esto lo tenemos en el libro de Nehemías, le llama Yeshua. Allí se le llama Yeshua, y es que el nombre de Josué es idéntico a Jesús, nuestro Salvador, con el fin de evitar confusiones en las traducciones, en algunas traducciones, por ejemplo, en la Reina Valera del 95, se le sigue llamando Josué, a pesar de que en el original pone Yeshua. Mirad, Josué era alguien en quien confiaba plenamente Moisés, y de ahí que le enviase en diferentes batallas capitaneando el ejército de Israel. Aparece, por ejemplo, luchando contra Amalek, o aparece en la batalla de Refidim, que todos recordaremos, porque mientras peleaban, Aarón y Hur sujetaban en alto los brazos de Moisés para asegurar la victoria, ¿verdad? Y en esa batalla, Josué se le nombra en el texto como general del ejército de Israel. Es decir, Josué sale repetidamente en el Pentateuco capitaneando el ejército de Israel o como ayudante de Moisés, pero el episodio más recordado en el que se enfrenta a sus mismos hermanos es el que acabamos de ver, cuando pues tiene una opinión muy diferente de los otros 10 espías, porque Josué y Caleb, insisto, no dudaban en las promesas de Dios a pesar de que no se viese con los ojos. Y Dios mismo describe a Josué como un hombre fiel al Señor en el que hay espíritu, un hombre fiel al Señor en el que hay espíritu. Y esto me hacía preguntarme, ¿cómo me describirá el Señor a mí? Es una buena pregunta. ¿Cómo me describe el Señor a mí? ¿Cómo crees que te describe el Señor a ti? ¿Crees en las promesas de Dios, aunque tus ojos no las vean? Fijaros, algo curioso.
Cuando Moisés murió, Josué tenía 80 años. 80 años. Y podríamos decir que ya estaba mayor para empezar la conquista de la tierra prometida, ¿verdad? Con 80 años. Sin embargo, nada le detuvo y entonces emprendió el trabajo más importante de su vida. Pero fijaros en algo. He hecho todo este recopilatorio, que es como una introducción para lo que continuaremos otro día, porque sin él no podríamos hablar del libro de Josué. Sin entender todo lo que hemos hablado esta mañana, no podríamos entender bien el libro de Josué, que hablaremos en los próximos días, si el Señor lo permite. ¿Recordáis en qué años, sobre qué años vivió Abraham? Vivió según los eruditos, hay un baile de cifras, pero entre el 2200 y el 2000 antes de Cristo. 2200 y 2000 antes de Cristo. ¿Y recordáis en qué año vivió Josué? Entre el 1400 y el 1200 antes de Cristo, aproximadamente. Luego, haciendo una resta fácil, una resta sencilla, llegaremos a la conclusión de que desde que el Señor prometió la tierra prometida a Abraham hasta que Josué la tomó de una forma, podríamos decir, definitiva, pasaron alrededor de 800 años. 800 años. Desde la promesa hasta el cumplimiento de la promesa pasaron 800 años. A veces desesperamos y decimos, el Señor me ha prometido esto, me ha prometido aquello, pero no llega. A lo mejor llevamos esperando media hora, pero los israelitas esperaron 800 años a tener de una forma definitiva la tierra prometida. ¿Sabéis cuál era la diferencia entre Josué y Caleb y el resto, los que no entraron? Josué y Caleb no se desesperaron. Josué y Caleb creyeron las promesas de Dios. Ellos no tenían ninguna duda acerca de que las promesas de Dios son sí y amén. No importa el tiempo, pero son sí y amén. Tarden más o tarden menos, siempre se cumplen. Y eso Josué y Caleb lo sabían y también sabían que el Señor iba con ellos, ¿verdad? Aunque no nos da tiempo hoy a entrar en el libro de Josué, lo haremos otro día, dejadme que os muestre 2 o 3 versículos para finalizar. Josué 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra y que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. No se aparte de tu boca el libro de esta ley, de día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que en él está escrito, porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. ¿No te lo estoy ordenando yo? Esfuérzate pues y sé valiente, no te intimides ni desmayes, porque Yahvé tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Fijaros, como curiosidad, solo en el final de Deuteronomio y el capítulo 1 de Josué, los últimos capítulos de Deuteronomio, y el capítulo 1 de Josué, Dios dice 10 veces, no una ni dos, 10 veces, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Al principio hablamos de que para una mayor comprensión del texto, sé que hemos visto muchos datos hoy, necesitamos entender el texto del relato bíblico y a la vez la aplicación personal, pero sin mezclarlo, ¿verdad? Si vemos estas palabras dirigidas a Dios por Josué, podemos tomarlas como algo que Dios le dice exclusivamente a él, pero es que se repiten muchas veces. En los libros anteriores vemos que Dios también llama a Moisés de la misma manera, por lo que podemos tomar tanto la necesidad de esforzarnos y ser valientes, como la de no temer, como la de que el saber que el Señor estará con nosotros allá donde vayamos, que también nos lo recuerda la Gran Comisión en el Nuevo Testamento,
pues lo podemos tomar, digo esto, como algo personal, como algo que nos afecta a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y por eso es que el Señor nos dice hoy a cada uno de nosotros, el Señor te dice a ti, me lo dice a mí. No hace falta que venga con una trompeta, no hace falta que venga con un micrófono, lo tenemos escrito en la palabra. El Señor te dice a ti y el Señor me dice a mí, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, no te rindas, no tires la toalla, porque yo te acompaño a donde quiera que vayas. Y lo que te he dicho que voy a hacer, lo haré. Lo que te he prometido en mi tiempo, llegará. Así dice el Señor en su palabra. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Amén. Pues si lo crees, vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por tus lindas promesas, Señor. Perdónanos por las veces que nos desesperamos, las veces que nos rendimos, las veces que desconfiamos, que nos fiamos más en lo que ven nuestros ojos que en lo que tú nos has dicho, Señor. Ayúdanos a retener esas promesas que nos has dado a cada uno de nosotros, promesas generales y promesas particulares, Señor. Ayúdanos a retenerlas, a recordarlas, Señor, y a no rendirlos nunca, a no tirar la toalla nunca, y a esperar siempre, sabiendo que en tu tiempo, que es el mejor tiempo, van a llegar. Ayúdanos a que así sea, Señor, y ayúdanos también no solo a tenerlo claro nosotros, sino a transmitirlo a nuestros hermanos, para que todos sepamos esperar en ti, sabiendo que en el tiempo oportuno, en el mejor tiempo, en el mejor momento, lo que nos has prometido va a llegar. Gracias, Señor, por ese cuidado precioso que tienes de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos también a que nosotros, a su vez, seamos capaces de cuidar a nuestros semejantes como tú lo haces, Señor. En tus manos quedamos, dándote gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.